Nos acompañan Mauro, Silvia y Oldemar de Promidad. Vamos a tocar la segunda clase del curso de bodega de datos y herramientas OLAP. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la creación de cubos como tal, a partir de ya una bodega de datos previamente implementada, que fue lo que vimos un poquito la semana anterior, cuando digamos que simulamos la extracción de datos de sistemas fuentes, lo que eran datos de crédito y de clientes, y construimos una bodega de datos con un esquema estrella, ahí con unas dimensiones pequeñitas de fecha, de cliente, y apoyándonos sobre las condiciones de producto que ya teníamos listas. Y obviamente poblando la bodega de datos, perdón, la tabla de hechos. Entonces hoy nos vamos a enfocar más bien ya a explotar, digamos, esa bodega de datos y la creación de un cubo. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es un cubo y demás. Igual si alguien tiene alguna consulta general de lo que vimos la semana anterior o de la tarea, ahí pues lo podemos ir evacuando. Pueden abrir el micrófono o bien abren un chat. Por cierto, la tarea número 1 se extendió el plazo para este sábado, para que les dé un poquito más de chance de terminar y afinar los puntos que estén pendientes, aunque a algunos inclusive les dio problemas en la parte de importar los datos. Entonces sería hasta el sábado. ¿Okay? Entonces, igual, si tienen un comentario o pregunta, pues ahí nada más me interrumpen y voy a iniciar formalmente la clase entonces del día de hoy. Como les mencionaba, la idea de hoy básicamente nos vamos a enfocar en la creación de un cubo. Eso pues lleva una serie de pasos, definición de fuentes y los componentes del cubo como tal, como son dimensiones, jerarquías y relaciones, creo que vamos a ver un poquito hoy. Y posteriormente uno, digamos que implementa la parte de hechos que uno quiere modelar en el cubo. Inclusive uno puede, digamos, hacer cosas un poquito más avanzadas, como la parte de KPIs. Pero esos dos últimos puntos los vamos a ver la otra semana. Hoy nos vamos a enfocar en los conceptos que fundamentan, digamos, los cubos OLAP, y vamos a hacer una implementación pequeñita de los primeros componentes, que son las dimensiones. Y vamos a mencionar algunos de sus principales atributos o características, que son las jerarquías y relaciones, entre otras. Entonces, un poquito lo que nos vamos a enfocar. Entonces vamos a andar específicamente lo que son cubos. Un cubo, ustedes lo pueden ver, digamos, como una base de datos, y de hecho, digamos, Code, que fue el que lo propuso ya hace bastante tiempo, ahí por ahí de los 90s, básicamente lo que propuso fue, digamos, un nuevo tipo de diseño de bases de datos, que en este caso tuvieron el nombre, digamos, de OLAP, que viene de Online Analytical Processing, y que se diferencia un poquito de las otras bases de datos o del otro tipo de diseño de bases de datos, que es un poquito más orientado a la parte transaccional, y que en una filmina adelante vamos a verlo, un poquito las diferencias. En síntesis, realmente lo que es una base de datos OLAP, digamos que es una estructura particular de almacenar la información, orientado más que todo a una rápida obtención de la información. Vamos a detallar un poquito aquí algunos de los componentes de los cubos OLAP. Si uno quisiera, digamos, describir algunos puntos muy específicos de un cubo OLAP o de un cubo en general, uno podría decir que es la forma en que se almacenan los datos, como les mencionaba, muy orientado al uso que se le va a dar por parte de un usuario final. Usos de tipo, por ejemplo, de hacer ordenamientos, hacer agrupaciones, hacer, por ejemplo, agregados o sumas de grandes volúmenes de datos, y esto, digamos, con ciertas características con respecto a qué tan rápido y qué tan fácil se puede extraer la información. Digamos que estos conceptos son fundamentales cuando estamos hablando de cubos. Grandes volúmenes de datos, y que la forma de consultarlos sea rápida y pues que sea sencilla también, ¿no? Recuerden que esto está muy orientado a facilitarle al usuario final que haga que tome ciertas decisiones, ¿verdad? Recuerden aquel proceso de Business Intelligence que vimos la clase anterior.
cuando estamos hablando de una base de datos o una base de datos OLAP, entonces lo pueden ver como una base de datos dividida en uno o más cubos OLAP. Entonces uno podría tener, digamos, muchos cubos consolidados en una única bodega de datos OLAP. Realmente es como un repositorio de cubos. Y si están familiarizados un poco, por ejemplo, con tablas dinámicas en Excel, los pivot tables, podrían, digamos, hacer una analogía con ellas, o sea, cubos y tablas dinámicas, porque en las tablas dinámicas también, digamos, hay conceptos como, por ejemplo, de filas y columnas que pueden verse como dimensiones. Bueno, está la parte de filtros que uno lo puede simular también con cubos, y evidentemente los datos que uno quiere, digamos, calcular y hacer alguna suma, hacer un promedio, serían como los hechos de un cubo. Un poquito aquí la diferencia es que cuando estamos hablando de cubos OLAP, de nuevo, la idea es que eso se, digamos, se enfrente a millones de datos o a muchos datos, a diferencia de una tabla dinámica en Excel que tiene pues, sus limitantes, ¿no? Les mencionaba al inicio, digamos que se planteó, digamos, esta nueva forma de organizar la información, que son los OLAP, dado que básicamente anteriormente estaban diseñadas las bases de datos u otro fin de las bases de datos, siguen otro modelo de, digamos, otro diseño que es el OLTP, que básicamente está orientado a transacciones, y digamos, son diseños con fines muy distintos. En el OLTP, que es básicamente el diseño de base de datos que siguen la mayoría de sistemas, digamos, administrativos o transaccionales, básicamente lo que están en función es, por ejemplo, recopilar información, almacenar, por ejemplo, más transacciones, operaciones de clientes, operaciones por ejemplo, de llamadas que se hacen, entonces simplemente hacer los registros y ir recopilando esa información. Mientras que, bueno, eso tiene, digamos, ciertos impactos en la forma en que se organizan las tablas y demás. Mientras que la parte, digamos, OLAP, esta parte analítica, está en esa función precisamente, más orientada a análisis y no transacciones. La forma, digamos, en que está organizada los datos o la información en las tablas, digamos que no es normalizado, que es un concepto de bases de datos, con el objetivo, digamos, de optimizar la parte, digamos, de consultas que mencionaba, que fuera rápido y fácil. Y es una estructura distinta que es básicamente en función de la base de datos, la estructura de estrella que vimos en la base de datos la semana anterior. No lo vamos a tallar en el curso, pero por ejemplo uno puede implementar un cubo OLAP de forma, digamos, totalmente sobre el motor de análisis services. Básicamente lo que me estoy refiriendo acá es que se crea una nueva estructura en la cual los datos son organizados, son almacenados de cierta forma, que permita una rápida obtención de la información. Entonces, eso tiene ciertos impactos desde el punto de vista del almacenamiento de los datos y de qué tan online, digamos, yo podría acceder a los datos. Y hay otras implementaciones de cubos OLAP donde uno no almacena realmente la información en nuevas estructuras, sino básicamente que se apoya en un esquema de estrella que esté detrás, en una base de datos relacional, para, digamos, acceder a la información. Eso tiene otras ventajas y desventajas. Obviamente la ventaja es que va a ser más lento. Una de las ventajas, por ejemplo, es que uno podría acceder directamente en línea a la información conforme vaya siendo almacenada en la base de datos. Pero son implementaciones de cubos que no vamos a ver. La diferencia en el curso, únicamente vamos a ver la parte de creación de un cubo lab o en una nueva estructura optimizada, por ejemplo, para la parte de acceso. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de cubos, podemos imaginárselo como el concepto, digamos, geométrico, que pues la mayoría conocemos, ¿no? Donde, por ejemplo, tiene varias caras, es esa figura geométrica, y esas caras es lo que llamamos, por ejemplo, dimensiones. Uno podría, por ejemplo, ver en este cubo, en este ejemplito que está acá, que estamos viendo tres caras, una longitud, la profundidad y la altura. Si me detallas, Silvia, ¿cuál ejemplo no te quedó claro para evacuar de una vez la consulta? Ok, el tipo de... no, lo que me refería es que no vamos a detallar el tipo de implementación de los cubos, o sea, las diferencias de implementación de un cubo, digamos, que se almacenen en el motor de análisis services versus en el motor relacional. Siempre vamos a hacer uno de los ejemplos del cubo, que es construir una nueva estructura de datos,
donde la información se almacena de una forma distinta. Entonces, ahorita cuando hagamos el cubo, y lo vamos a ver más la otra semana, echaremos un segundito para mostrarles cuál es esa duda de una vez a Silvia que nos hace la consulta. Por ejemplo, yo aquí tengo el Management Studio. Voy a conectarme rápidamente al análisis services. Para jugar esa consulta antes de continuar. Uno puede implementar, digamos, cubos de dos formas. En el análisis services, que es el motor, digamos, de análisis y para hacer cubos, uno puede crear bases de datos multidimensionales, que es lo que estoy acá mostrando en los ejemplos, y sobre esas bases de datos multidimensionales uno crea cubos. Uno podría, digamos, almacenar los cubos, la información acá, o simplemente uno define la estructura del cubo acá, mientras que los datos como tal están almacenados en una base de datos relacional. De manera que el cubo es únicamente, digamos, una estructura que define cómo acceder a esta información que están en la base de datos relacional. Son formas de implementarlo. El cubo, únicamente en el curso vamos a hacer un cubo donde la implementación finalice como una nueva estructura en el motor de análisis services. No sé si eso aclara un poquito la duda que tenía. Este informe corrobora eso. Ok, me avisa si queda claro, y si no, pues lo vamos a ver cuando hagamos el cubo como tal, lo detallo un poquito más. ¿Sí me escuchan bien ahí o me pueden corroborar que todo se escuche bien? Me indica Silvia que tiene problemas, que no me escucho bien. Entonces, por favor, si alguien me puede corroborar. Ok, me parece que estamos. Voy a continuar entonces. Ok, entonces les decía que el cubo, viéndolo, digamos, desde el punto de vista geométrico, donde cada cara puede ser gracias Bernardo, una dimensión, y en este cubo podríamos tener, digamos, tres dimensiones: la longitud, profundidad y altura. Ok, gracias, Mauro. Entonces, estas caras, básicamente las vamos a ver como las dimensiones del cubo, y el conjunto, o digamos, cada tupla, digamos, de esta, o coordenada de ese cubo, que va a estar, digamos, referenciado por tres dimensiones, como este que estoy marcando acá, va a contener información, y es lo que llamamos un hecho o una medida de ese cubo. ¿Okay? Que se puede caracterizar de nuevo por varias de sus dimensiones. Entonces lo pueden ver de esa forma. Aquí estamos poniendo el cubo con el ejemplo de las dimensiones que vimos en el caso de estudio, donde teníamos, por ejemplo, una dimensión de producto, ¿okay? Una dimensión de producto, una dimensión, por ejemplo, de fecha, de cierre de mes de los datos, y una dimensión de plazo. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar acá? Bueno, que uno puede ver toda la información. Es que toda la base de datos o toda la base de datos es este cubo, ¿verdad? Y uno puede describir cada uno de los hechos, por ejemplo, cada uno de los saldos de la cartera de crédito, por medio de tres vistas. Una es el producto, otra es la fecha de los datos y otra es el plazo. ¿Okay? Y obviamente una combinación de ellas sería uno de esos, digamos, subcubos que estoy ilustrando acá. ¿Okay? Ahora bien, cada dimensión, ¿verdad? O cada cara, digamos, tiene ciertas características que la vamos a ir viendo durante el día de hoy. Y una de ellas muy importante son lo que se llama miembros, que es básicamente cada uno de los posibles valores, ¿okay? Cada uno de los posibles valores que un atributo de la dimensión puede tener. ¿Okay? Entonces también los que llevaron el curso de análisis services, lo bueno es que teníamos algunos conceptos, por ejemplo, de estado y de atributo. Entonces, por ejemplo, el estado, perdón, aquí me pasé. El estado sería básicamente lo que llamamos acá miembro, que básicamente son los posibles valores que un atributo de una dimensión puede tener. Entonces recuerden que una dimensión, como lo vimos en la clase anterior, por ejemplo, tenemos la dimensión de producto, y la dimensión de producto tenía varios campos, como por ejemplo la familia del producto o el nombre del producto. Y, por ejemplo, la familia del producto, habían dos opciones, que era hipotecario y personal. Entonces, esto es lo que me refiero con los miembros, o sea, estos valores. Hipotecario sería un miembro, personal es otro miembro de familia, y estos códigos que están acá son los posibles miembros del atributo de código producto. Ahora bien, uno puede, digamos, hacer relaciones entre los miembros de un atributo, y es lo que estoy ilustrando acá.
entre atributos de una dimensión. Entonces, por ejemplo, acá estoy relacionando la familia con el juego del producto, de tal manera que estoy haciendo una jerarquía. Entonces, eso es lo que se llama jerarquías, donde uno crea, digamos, formas de asociar atributos de una dimensión. Y adicionalmente, una parte muy importante que está más orientada a la parte de rendimiento, de la forma que se acceden los datos del cubo, es el concepto de relación. Y lo vamos a ver ahorita directamente en el ejemplo. Y vean la diferencia, porque puedan entender un poquito la diferencia entre jerarquía y relación. Y como les mencionaba, la relación, este concepto de relación está más orientado a optimizar la forma en que se organizan los datos, de tal manera que sea más rápido y sencillo la consulta a los mismos. Ok, entonces era un poquito de ejemplos de cómo, digamos, cómo pensar el concepto de cubo como tal. Los cubos son bastante útiles, digamos, ya en la práctica, porque, digamos, dan una forma muy, yo diría muy fácil, digamos, de acceder a la información y sobre todo que uno lo puede hacer muy rápido. Recuerden que cuando estamos hablando de base de datos, y lo mencionamos la vez pasada, la idea es, digamos, que uno esté peleándose, como decimos usualmente, con muchos datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el concepto de Big Data, que está, digamos, en moda, hace función a eso, que uno básicamente trabaja con muchos datos. De tal manera que, por ejemplo, si uno quiere acceder a la información, y dependiendo del volumen de ellos y la forma en que uno la acceda, puede tomar mucho tiempo. Y eso podría ser no útil, ¿no? Para la toma de decisión, más si estamos en ambientes, digamos, donde hay que hacer decisiones muy rápidas, tomar decisiones muy rápidamente. Entonces los cubos, digamos que son una herramienta que facilitan eso. Uno puede acceder a la información rápido y también fácil. La característica que tiene el cubo es que pues, todo tiene, digamos, sus pros y contras, ¿verdad? Si uno pone, digamos, esta herramienta a disposición, pues la idea es que ya la información, digamos, previamente esté estructurada de cierta forma. Por ejemplo, que si ciertas agregaciones ya van a estar calculadas. Agregaciones, por ejemplo, a nivel de mes o agregaciones por producto, de manera que sea más rápido, digamos, acceder a esta información dado que ya está previamente calculada. Entonces, cuando uno está diseñando cubo, pues uno define esas agregaciones, ¿verdad? Evidentemente, uno puede, en función de las dimensiones que está estructurado el cubo, puede pues hacer agrupaciones o sumarizaciones sobre esos datos ya previamente agregados, y es un poquito lo que quiere, digamos, facilitar el concepto de relación, ¿verdad? Entonces uno tiene la información estructurada en cierta forma, ya preagregada y ya almacenada en la base de datos, de manera lo que lo hace muy rápido. Nada más para dar un ejemplo, qué sé yo, si yo en mi bodega de datos tengo millones de registros por cada mes de los datos, ¿verdad? Y si yo quiero, digamos, ver los totales por mes, pues, digamos, en palabras sencillas, habría que ir a la base de datos y ir recorriendo cada uno de los millones de registros por cada uno de los meses y agregarlos, sumarlos y mostrar el resultado. Mientras que en un cubo yo podría tener preagregado los totales por mes, ¿verdad? Ya calculados, que se calculen, qué sé yo, al final del día, un proceso ahí que se ejecuta automáticamente, de manera que el usuario al siguiente día, simplemente con un query muy sencillo, puede acceder, en vez de millones de registros, por ejemplo, para un año, pues únicamente obtiene 12 datos, lo cual evidentemente es más fácil y más rápido que acceder a millones de registros. Es un poquito el concepto de cubos, que ya las cosas estén preagregadas. No sé si tienen consultas hasta ahí, en general, lo que es un concepto de cubo y qué es lo que pretende. Ya lo que voy a hacer en el resto de la sesión es crear ya las primeras partes de un cubo. Les decía que vamos a dividir un poquito la creación del cubo entre esta y la siguiente clase. Hoy vamos a enfocarnos en el concepto de cómo extraer la información, o sea, las fuentes de datos, y la parte de dimensiones. Y la siguiente clase vamos a ver un poquito más ya de la parte de hechos y medidas y algunas cositas un poco más avanzadas como son los KPIs o KPIs, que son indicadores de rendimiento que uno puede implementar directamente en el cubo. Entonces, lo que voy a hacer es viajar, digamos, ya las herramientas para hacer la implementación de un cubo, o al menos la primera parte como les mencionaba. Entonces, ¿cuáles son los puntos que voy a ir abarcando? Bueno, primero, definiendo un data source, o sea, cuál va a ser mi fuente de datos. Usualmente va a ser una bodega de datos.
aunque esto no es requisito, pero pues nos vamos a enfocar en la base de datos que ya hicimos y en el esquema estrella, que facilita bastante, digamos, el diseño de un cubo. Si los datos están estructurados, no, digamos, en la forma más idónea, sí se puede hacer, pues, pero ya un poquito más de trabajo. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar ya en la base de datos, en la base de datos que hicimos. Una vez que definimos la conexión, pues nos vamos a enfocar específicamente en el problema que nos atañe. Por ejemplo, qué tablas quiero yo utilizar para el cubo, o sea, qué dimensiones. Puede ser que yo no necesite usar todas las dimensiones que tengo en mi modelo estrella para mi cubo. Puede ser que únicamente seleccione un subconjunto. Y finalmente vamos a hacer la creación de las dimensiones y modificar algunos de los atributos o características primordiales como son jerarquías y relaciones. ¿Okay? Al final de la clase va a ser un cubo así muy rápido, ¿no? Para cerrar, digamos, amarrar el tema de dimensiones, pero la siguiente semana ahondamos en esta parte de creación del cubo como tal, y me refiero a la creación de los hechos y los KPIs. ¿Ok? Entonces vamos a saltar a las herramientas. Va a ser el Management Studio y el Visual Studio, donde vamos a hacer, digamos, el mayor desarrollo. Entonces, de nuevo, si alguien tiene alguna consulta o comentario, por favor, pues ahí me avisa para evacuarlo. Ok. Entonces, antes de hacer el desarrollo como tal, voy a mostrarles, digamos, de nuevo el Management Studio, que es la herramienta donde uno interactúa con las bases de datos, ya sean relacionales, que es esta primera parte que está acá. ¿Okay? Tenemos la base de datos de proximidad de usuario. Y también está el motor de análisis services, ¿okay? Este que está acá en la parte inferior, donde vamos a hacer la implementación de los cubos. ¿Okay? Entonces, son dos cosas distintas. Son servidores, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto puede estar en una máquina, un servidor físico, me refiero a un hardware, y esto puede ser en otro hardware, en otro servidor, en otro país, etc. Son cosas distintas que, pero obviamente para nuestros ejemplos y nuestros propósitos, pues los tenemos todos en un lugar. Vamos a requerir recalcar eso. Y de nuevo, el cubo, dado que esto reside, digamos, en este análisis services, la fuente de los datos pueden ser no únicamente SQL servers, ¿verdad? Puede ser otra fuente de datos. Pero evidentemente tener la información en la misma plataforma y con la misma estructura facilita el desarrollo del cubo. ¿Okay? Entonces vamos a ver los cubos acá, aquí van a aparecer. Y en este caso, para nuestro ejemplo, los datos de la bodega de datos que tenemos ya previamente creada van a estar en nuestra bodega de datos. ¿Okay? Para sus efectos de las tareas, todo lo tienen que hacer en la base de datos de usuario. ¿Okay? Entonces voy a cambiarme en este caso para el Visual Studio. Ya ustedes ya están un poquito familiarizados con él, ya hicieron la primera tarea de creación, digamos, de la bodega de datos. En este caso utilizando un proyecto de Integration Services. ¿Okay? Entonces, para el día de hoy, y que vamos a hacer un cubo, voy a crear un nuevo proyecto. Espero que se abra la ventanita del proyecto. Y en este caso, ya no vamos a utilizar Integration Services, que es para hacer la parte de TLs, sino vamos a utilizar Analysis Services. ¿Okay? Y en el Analysis Services, bueno, recuerden de nuevo los que llevaron un curso de minería de datos con Analysis Services, ya habíamos utilizado este tipo de proyecto. Y en nuestro caso, vamos de nuevo a utilizar un proyecto de vacío, que es este mismo que está acá, para crear el cubo. Entonces, acá en el nombre, no voy a ponerle acá un nombre, voy a ponerle cubo Pascal, de la generación de Pascal. Este nombre del proyecto no es tan relevante, pero si nos lo cambiamos, va a ser el nombre, digamos, de la base de datos multidimensional, donde se van a almacenar los cubos. Entonces, de hecho, en vez de cubo, ponerle base de datos multidimensional. Okay. Y voy a ponerle el nombre de la base de datos. Okay. Entonces voy a hacerle OK. Bueno, esta es la ruta donde está el proyecto, ¿verdad? Los archivos. Okay, entonces ahí está creando el proyecto y la solución. Y de nuevo, tal y como lo habíamos visto en el curso anterior, pues esta parte acá es la misma, ¿verdad? De hecho, aquí era donde habíamos desarrollado
las estructuras de minería de datos. Y en el día de hoy y en el curso nos va a interesar más que todo la parte de cubos y dimensiones. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vamos a ir paso a paso para que vean cómo se crea un cubo y en el día de hoy la parte de dimensiones específicamente. Como paréntesis para la tarea, básicamente tienen que hacer lo mismo que estamos haciendo el día de hoy. Lo único es que van a trabajar sobre sus propios datos, de manera que previo al cubo tienen que hacer todo el proceso, digamos, de creación de la bodega de datos y poblar esa bodega de datos y posteriormente crear las dimensiones y el cubo. Entonces es importante, digamos, que entiendan los pasos que estamos siguiendo. Entonces lo primero que voy a hacer es definir una fuente de datos, ¿okay? Sobre la cual o a partir de la cual voy a extraer la información. Entonces les decía que esta puede ser cualquier tipo de bases de datos. Voy a crear una nueva, de hecho voy a borrarme esa que yo ya tenía ahí creada. Voy a crear una nueva conexión. Y esa conexión, como les decía, puede ser de cualquier, digamos, fuente de datos, en el tanto hay algún mecanismo de interactuar con esa fuente de datos. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a tener diversos proveedores de datos para Oracle o para SQL Server o para los componentes que ustedes tengan instalados. En este caso vamos a utilizar un SQL Server y la dirección, pues en este caso es el mismo servidor. Voy a poner este nombre. Y la base de datos que voy a tener de ejemplo va a ser de Promidat. ¿Okay? De nuevo, para sus ejemplos serían la base de datos de usuario. Pues voy a hacer un test connection únicamente para ver que funcione. Fue satisfactorio. Y listo, ya definí mi fuente de datos. ¿Okay? Para esta parte, de nuevo, utilicen la cuenta de servicio. Ya la máquina virtual está configurada para que funcione de esa forma. Iguales, si ustedes están utilizando su propia máquina, tienen que hacer ciertas configuraciones para utilizar esta cuenta de servicio, o bien deben especificar el nombre de usuario y la contraseña con permisos a la base de datos que estén utilizando. ¿Okay? Para nuestros efectos, vamos a utilizar esta. Y acá pues simplemente es el nombre de a la conexión, voy a dejarlo así. Y ya listo está la conexión. Okay, lo siguiente que sigue es definir ahora, a partir de esa fuente de datos que puede tener cientos de tablas y demás, qué objetos yo quiero utilizar para el cubo. Y eso se define en el Data Source View. Entonces vamos a crear un nuevo Data Source View y hice clic derecho sobre esta carpeta Data Sources View, Views, y acá voy a utilizar la conexión que ya previamente definí, o el Data Source. Y lo que se me va a mostrar acá son todos los objetos que estén disponibles en esa fuente de datos. En este caso, en la base de datos Promidat. Yo tenía muchas tablas, no solamente las de la bodega de datos, pero voy a primero a arrastrar, por ejemplo, voy a arrastrar la dimensión de cliente, que ya teníamos listo, pero para ilustrarles voy a arrastrar de una vez la tabla de hechos, que la tengo en esta que se llama Fact Créditos 2. Entonces, sobre esta, ustedes pueden hacer una a una todas las dimensiones, pero está esta opción que dice Add Related Tables, que me va a extraer o me va a jalar o extraer todas las tablas relacionadas con esa tabla de hechos. Y ven que ya aquí están todas. Lo hace automáticamente a partir de las relaciones que previamente habíamos definido, ¿no? Entonces, yo acá, en mi tabla de hechos, pues tengo mis dimensiones de producto, que ya lo vimos la vez pasada, la dimensión de fecha, la dimensión de cliente y dimensiones de la tarea, que eran de morosidad, plazo y rango monto. Yo ya las tengo listas por ahí. Entonces voy a utilizar esa bodega de datos. Uno puede, por ejemplo, descartar dimensiones. De hecho, por ejemplo, puede descartar la dimensión de cliente para nuestros ejemplos. Entonces ustedes pueden tener un subconjunto de la tabla de hechos, perdón, de la bodega de datos, del esquema estrella. Entonces voy a trabajar sobre estas. ¿Okay? Y ese sería el nombre del Data Source View. Únicamente voy a poner Promidat Data Source View. Y vale finalizar. Esperemos ahí que cargue. Y ya acá, pues lo que vamos a ver es ya los objetos con los cuales podemos interactuar. Entonces acá varias cositas. Uno,
bueno, vean que aquí está la tabla de hechos rodeada de dimensiones. Aquí en un modelo estrella, aquí se ve un poquito, se ejemplifica un poquito. Y la dimensión de fecha, vean que acá tiene 3 llaves, porque estoy utilizando esta dimensión de fecha para simular varios conceptos, como es la fecha de cierre de mes, fecha de vencimiento de los créditos y fecha de apertura de los créditos. Una misma tabla con varios roles, que eso lo vamos a ver ahora. Ok. Entonces, vean, ya tenemos acá los datos y podemos explorarlos. Por ejemplo, vamos a explorar la dimensión de producto. Entonces, vamos a clic derecho, explorar datos. Entonces, ahí la herramienta va a ir a extraer los datos de esa dimensión, o sea, de esa tabla, y lo vamos a mostrar acá. Y esos ya están listos. ¿Okay? Hay varias cosas que uno puede hacer en el de Data Source View. Uno, por ejemplo, inclusive podría crear o básicamente por medio de simulación de nuevas vistas, o sea, de nuevas dimensiones, en general de nuevos objetos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es bastante sencillo. En la herramienta, por cierto, todos esos pasos van a estar ahí bueno, obviamente en el video y en la presentación que está junta en la aula virtual. Entonces acá, en el Data Source View hay un concepto que se llama Name Query, que sería como una consulta nombrada, la cual uno, digamos, puede crearla dinámicamente a partir de los objetos que estén acá disponibles. Entonces voy a ejemplificarlo. Entonces hice clic derecho en name Query, y lo que voy a hacer es, digamos, apoyarme sobre los objetos que ya están disponibles. Voy a crear una tabla acá, clic derecho a Table, por ejemplo, la dimensión de fecha. Voy a cerrarlo. Y sobre esta dimensión de fecha voy a hacer, por ejemplo, una consulta. Voy a extraer todas las columnas, pero únicamente de esa dimensión de fecha voy a extraer únicamente aquellos registros que sean fin de mes. Recuerden que esa dimensión de fecha, si exploraron los datos, tenía, digamos, todos los datos o las fechas a nivel de día, ¿verdad? Y en este caso, esta vista, lo que me va a permitir es extraer únicamente aquellos registros que sean cierre de mes. Entonces voy a poner acá cierre mes, por ejemplo. ¿Ok? Entonces voy a dar clic en OK para que vean cómo se ve. Bueno, ya aquí está el naming query creado. Ven que acá tiene un iconillo, no sé si se observa. Es un poquito más grande para enfocarme únicamente en esta dimensión. Cierre mes, ven que tiene este otro icono que no es el de tabla, y es básicamente un icono como si fuera una vista. Entonces, este objeto realmente no existe en la base de datos, lo estamos simulando. ¿Okay? Y voy a hacer la relación entre mes y fecha CK. ¿Okay? Entonces, voy a hacer la relación y ahí está lista la relación. Entonces, vean, voy a explorar dos cosas. Voy a explorar la tabla de fechas originales. Entonces, aquí están todas las fechas por día, ¿verdad? 1 de enero, 2 de enero, etc. ¿Ok? Y esta cierre de mes va a ser distinta. Voy a explorarlo. Y es que está únicamente los fines de mes, 31 de enero, 29 de febrero, bueno, este año que era bisiesto, 31 de marzo, 30 de abril, etc. Entonces únicamente me extrae los cierres de mes, lo cual puede ser útil, por ejemplo, para hacer los reportes o hacer el cubo, ¿no? Ok, entonces eso era un ejemplo de un concepto que quería ilustrarles, los name query. Otra cosa que se puede hacer directamente acá es crear, digamos, nuevos atributos o nuevas columnas, o simular la creación de esas columnas. Entonces, por ejemplo, en la dimensión de plazo, que está acá, voy a explorarla para que vean cómo está esa dimensión de plazo. Aquí está la llave subordinada, que recuerden que es una llave de sistema que no tiene ningún significado. Acá está el código del plazo, que eran meses, 0, 1, 2, etc. Acá estaba el plazo en texto, en este formato. Y acá estaba el plazo, por ejemplo, en años. Adicionalmente yo agregué otras columnas. Por ejemplo, que estos 3 plazos pertenecen al primer trimestre, esos otros al segundo trimestre, etc. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta dimensión de plazo, yo tengo la información así, y yo podría, por ejemplo, crear una nueva columna
uniendo el plazo en años y el plazo en meses, por ejemplo, para tener una sola columna con todo junto. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, resulta que acá son las dimensiones, puede ser acá o puede ser en esta opción de acá. Está la opción que dice Named Calculation, que básicamente es como para crear un atributo, digamos, en línea. ¿Ok? Entonces vas a clicar ahí y acá lo que me pide básicamente es el nombre de ese atributo. Voy a ponerle año mes, lo estoy poniendo entre paréntesis cuadrados, dado que estoy utilizando caracteres especiales y tiene un espacio entre los dos, entre estas palabras. Y aquí donde dice expresión o expression, hay que escribir un poquito y bueno, tampoco voy a detallar mucho acá en el lenguaje. Es un lenguaje específico que uno utiliza en la herramienta. No es SQL normal, pero es similar. Pero no voy a detallar mucho. Acá nada más estoy ejemplificando. Okay, entonces, por ejemplo, acá voy a unir dos atributos que es el año y el mes. Entonces, esos atributos, por ejemplo, el año, que está acá, plazo año, eso es un valor, digamos, numérico. Si yo quiero concatenarlos, pues tengo que convertirlo a texto. Entonces voy a hacer acá rápidamente una expresión. De nuevo, no voy a andar mucho en esa sintaxis. No es el objetivo, nada más quiero ejemplificarlo, que uno puede crear nuevos atributos. Es el plazo en años. Voy a convertirlo a texto. Esta es un poquito la sintaxis para convertirlo a texto. Okay. Y lo voy a concatenar. En este caso el más es para concatenar con el plazo texto, digamos, que era el plazo mes en texto. Entonces voy a hacer clic en OK. Entonces ven que está acá el plazo mes. Aquí está el nuevo atributo que ya aparece con esta calculadorcilla que dice que es básicamente para indicar que es un name calculation. Voy a explorarlo para que vean cómo se ve. Entonces vean, ya aquí está el año mes concatenado tanto el año como el mes. Simplemente para ejemplificar que uno puede hacer eso. Entonces, esos son dos conceptos que quería mostrarles cuando uno está trabajando sobre el Data Source View. Ahora bien, si uno que está creando nuevos nuevos atributos, usualmente uno no los hace acá y uno los podría, digamos, hacer directamente en la bodega de datos, en el caso que uno quiera exponerlos para múltiples usuarios y que la definición sea consistente. Recuerden aquellos conceptos de bodega de datos que vimos. O bien, pues está bien implementarlo acá en el Data Source View y que todos los cubos que uno haga accedan hasta el mismo Data Source View. De nuevo, para conservar consistencia en cuanto a definiciones de conceptos, valga la redundancia. ¿Okay? Ok, ya tenemos el Data Source View listo con los objetos que queremos usar. Recuerden que el objetivo de esto es que los usuarios puedan acceder a la información de una forma amigable y sencilla, ¿verdad? De tal manera que a veces la forma en que están, digamos, etiquetadas los atributos o las dimensiones, pues no es la más natural posible. Por ejemplo, aquí dice dim plazo. Este dim para un usuario final, digamos que no le es muy relevante. Y uno puede hacer cambios, ¿verdad? Uno puede renombrar estas cosas. Uno puede seleccionar un objeto, ya sea acá, en el panel de trabajo o en la lista de tablas. Y en la sección de propiedades, uno puede, digamos, modificar ciertos parámetros, o atributos más bien. Por ejemplo, el nombre voy a cambiarlo. En vez de dim plazo, voy a poner únicamente pues plazo, ¿verdad? Entonces a un usuario pues creo que le es más relevante plazo que esas etiquetas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, con producto, este que dice código producto, yo lo podría cambiar, por ejemplo, qué sé yo, únicamente a producto. Estoy usando aquí un poquito de la nomenclatura, pero digamos puedo ponerle aquí producto. Y aquí automáticamente pues la herramienta va a indicar cuál era el nombre original y cuál es el nombre actual. Esas cositas uno las puede hacer, ¿okay? Para, digamos, facilitar a los usuarios acceder a la información. Ok, ¿qué sigue ahora? Ya definimos la fuente de datos, ahora sigue pues la creación de las dimensiones, que es lo que nos va a tomar más tiempo hoy. Entonces vamos a hacer un ejemplito únicamente con 2 dimensiones y va a ser suficiente para ejemplificar los conceptos que queremos abarcar. Entonces acá donde están dimensiones, dimensions, en Solution Explorer, vamos a dar clic derecho y vamos a hacer clic en una dimensión o New Dimension. ¿Okay? Entonces como siempre se abre un asistente, es bastante sencillo.
Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos para crear la dimensión? Vamos en este caso, ya tenemos la información estructurada, digamos, en mi modelo estrella de datos. Entonces va a ser muy sencillo porque podemos usar tablas ya existentes. En este caso, las dimensiones que estén acá en el de Resource View. Entonces vamos a usar esta opción que dice Existing Table. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la tabla o la dimensión en este caso que vamos a estar utilizando? Puede ser un ejemplo, primero con producto y después con fecha. Entonces voy a usar la opción de producto. Y lo primero que se pide es definir cuál es la llave, en este caso el producto SK, es la llave, digamos, del sistema. Y para esa llave del sistema, que recuerden que no tiene ningún significado hacia el negocio, uno podría, digamos, como enmascarar los valores, de tal manera que si alguien accede a ese campo, en vez de la llave como tal, uno pueda desplegar, por ejemplo, otro. Entonces, en este caso, donde dice name column, en vez de la llave del sistema, voy a utilizar el código producto, que yo lo había nombrado por producto. Entonces, vean que si todos los cambios que ustedes hacen, pues se van a ir reflejando en en las demás acciones, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar aquí producto. Para el siguiente. Y lo que sigue, pues, es simplemente ver o seleccionar qué atributos yo quiero exponer, ¿no?, hacia el usuario. Entonces, recuerden que esa dimensión tenía varios. Tenía el producto SK, que ahora va a ser producto, ¿verdad? Lo renombramos a producto. Una descripción corta del producto, una descripción larga del producto y la familia. Voy a extraer todas. ¿Okay? Y lo que sigue es únicamente poner un nombre a esa dimensión. Entonces acá voy a de nuevo hacer un nombre más natural. En este caso voy a nombrarla como producto. ¿Okay? Y finalizar. Entonces vean, ya que está la dimensión de producto, ustedes pueden explorarla. Si le dan aquí explorar, básicamente lo que la herramienta está tratando de hacer es extraer de la base de datos multidimensional para este objeto en particular todos los miembros de los atributos de la dimensión. ¿Ok? En este caso no lo hemos procesado, entonces vamos a hacer este procesamiento. Acá lo que significa es que no existe ese objeto. Entonces vamos a hacer ese procesamiento para poder explorarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se pueden hacer varias opciones. Se puede procesar todo el proyecto, que lo habíamos nombrado MD Pascal, o bien uno puede procesar un objeto en particular y vamos a procesar este que decía producto. Antes de eso, un par de configuraciones en propiedades de la solución. Perdón, ¿dónde estamos? Acá en el proyecto. Ok, acá. Estoy acá, hice clic en propiedades del proyecto, no de la solución, sino del proyecto. Y donde estaba deployment, en lo que quiero recalcar son dos atributos. O dos propiedades más bien. Uno es el servidor donde se va a hacer el deploy de esa base de datos y otro es el nombre de la base de datos. Entonces vean, al proyecto le hemos puesto este nombre, entonces es el nombre por default y se va a crear una nueva base de datos con este nombre. ¿Okay? Entonces voy a dejarlo así como estaba y voy a procesar la dimensión de producto, clic derecho, procesar. Entonces vamos a procesarlo. Aquí hay algunos mensajes que indican qué se está haciendo. Y que vamos ya a ejecutar ese procesamiento de la dimensión. Si hubiera errores, aquí se va a aparecer el detalle de errores. En este caso todo fue satisfactorio. Voy a cerrar y cerrar. ¿Okay? Entonces voy a refrescar esto. Y vean que ahora ya sí se muestran varias cosas en este browser. Uno es esta opción acá que dice jerarquía, que lo que muestra son todos los atributos de esa dimensión de producto. Y acá donde están los niveles se van a mostrar los miembros que tiene este atributo. Entonces recuerden, familia tenía hipotecario y personal. Voy a regresar aquí rápidamente y mostrarles la dimensión de producto para que recuerden. Esta es la tabla, ¿verdad? Esta es la tabla. Vean que familia tiene dos valores posibles, dos miembros, o sea, dos estados. Y el producto la tenían 4. Y esa por código, por nombre o por nombre largo, ¿verdad? O sea que cuando estamos explorando la dimensión, dependiendo del atributo que seleccionamos, obviamente van a ser los miembros que estén disponibles.
Por ejemplo, si selecciono un nombre largo, va a decir personal no garantía, terreno, vehículos, vivienda hipotecaria. Vean que si selecciono producto SK, acá no se van a mostrar los números, porque lo que dijimos es que en vez de la llave se muestra el código producto, ¿verdad? Porque al usuario no le interesa esa llave, ¿verdad? Entonces, al menos que muestre el código. Entonces, ven acá, pueden seleccionar el atributo y aquí se muestran los miembros de ese atributo para esa dimensión. Entonces, listo, ya definimos una dimensión. Ahora, recuerden que si regresamos acá a explorar esta tabla de producto, esta dimensión de producto, recuerden que los productos estaban, digamos, agrupados en familia. Se estaba simulando esa jerarquía, ¿verdad? Donde habían dos productos que eran vehículos y personal no garantía que pertenecían a personal y vivienda hipotecaria y terreno que pertenecían a hipotecario, ¿verdad? Son agrupaciones de producto. Ahora, ¿cómo hacer esa jerarquía, esa simulación de jerarquía en la dimensión? Entonces voy a introducir un concepto que es el concepto de jerarquías. ¿Okay? Cuando estamos hablando de jerarquías, y aquí estoy posicionado sobre la dimensión, la jerarquía lo que permite es asociar atributos. ¿Okay? Asociar atributos. Y están básicamente orientados a un fácil uso y un fácil acceso a la información. Entonces, pues, obviamente sabemos que los productos pertenecen a una familia. Entonces acá, cuando estamos en el panel de la estructura, perdón, de la dimensión, en la estructura de la dimensión, tenemos la fuente que alimenta esta dimensión, que es esta que está acá. Tenemos los atributos de la dimensión, y acá donde dice jerarquías es donde vamos a construir específicamente las jerarquías. Entonces, ¿cómo se hace? Pues simplemente es un drag and drop. Vamos a arrastrar todos los atributos, vamos a soltarlos acá, por ejemplo, la familia, y voy a arrastrar producto nombre. Entonces, vean que lo arrastré debajo de familia. Entonces, ese orden es importante. El primero que aparece es como el padre, ¿verdad? Y los que uno va poniendo para abajo son los hijos de esa jerarquía, como si fuese un árbol, ¿verdad? Como si fuese un árbol de decisión. Imagínenselo así, ¿verdad? Cada nodo tiene un padre y tiene sus hijos. Y también voy a agregar aquí el producto que era el código. Entonces vean que esta jerarquía tiene 3 niveles. Voy a cambiar el nombre de esa jerarquía porque no me gusta que diga hierarchy, no tiene mucho sentido al usuario. Y uno de ustedes poner un nombre que ha sido jerarquía de producto. En este caso voy a poner únicamente productos. Poner aquí productos. Y tiene este simbolillo aquí de un warning. Ahorita lo voy a mencionar. ¿Okay? Ahorita se lo voy a mencionar ese warning. Ok, entonces ya ahí definimos la jerarquía. Ustedes pueden crear tantas jerarquías como quieran. Por ejemplo, acá utilicé el nombre corto. Yo puedo crear otra jerarquía. Voy a quiero estar, qué sé yo, aquí producto. Voy a estar aquí familia. Y ahora voy a restar nombre largo. ¿Okay? Entonces ya está la otra jerarquía. Entonces voy a ponerle un nombre. En este caso voy a ponerle acá producto largo. Nombres, etiquetas ahí arbitrarias estoy usando únicamente para ilustrar. Ahora, cuando uno está creando jerarquías, hay que asociarlo con otro concepto que es la relación. Entonces, recuerden que aquí jerarquías únicamente es facilitar la forma en que está organizada la forma en que se visualiza la información, que los productos pertenecen a familias y listo. Pero eso desde el punto de vista de la herramienta y la forma en que está organizada los datos, digamos, no le dice mucho. Lo que le va a permitir, digamos, a la herramienta optimizar la forma en que se crean los datos es el concepto de relaciones. Antes de ir ahí, voy a explicar qué es eso. Imagínense que ustedes tienen los datos agregados por producto, ¿verdad? Los datos agregados por producto y después quieren verlo por familia. Si ustedes no, en la jerarquía, digamos, no permite la herramienta decir que ya que tengo los productos o la información agregada por producto, ahora simplemente toma esa función agregada y agrégala por familia y muéstrame por familia. La jerarquía no permite eso. Lo que permite hacer eso es la relación. ¿Okay? Entonces la relación, que voy a mostrar acá donde dice relationships, lo que me dice es, o que me muestra, es la forma en que está organizada y ya más del punto de almacenamiento de la información. Entonces, por ejemplo, puedo decir que en los códigos de producto, ¿verdad? Tiene una relación, pues obviamente 1 a 1 con el nombre, ya sea largo o corto, pero los productos, cada uno de esos productos pertenecen a una familia. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar el nivel más bajo
hacia el nivel más alto. Entonces, por ejemplo, producto nombre con producto con familia. Y voy a hacer lo mismo con producto nombre y familia. Voy a hacer dos caminos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, tengo la llave primaria, que es el código del producto. Ese es digamos, como el punto de partida. Hay una relación, en este caso, 1 a 1 con la descripción de los productos. Y esos productos, digamos, tienen una relación con familia. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer esto? Si yo tengo la información preagregada por producto, y de nuevo, tengo millones de registros, ¿verdad? Miles de millones de registros, cada uno con algún producto asociado. Si yo tengo la información agregada por producto, y si yo quiero verla por familia, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que no tenga que reprocesar de nuevo los millones de registros, ¿verdad? Si únicamente tengo, que sé yo, 10 productos y ya los tengo agregados por producto, la agregación por familia, en vez de ser millones de registros, va a ser únicamente a partir de los productos precalculados. Esto es lo que me va a permitir hacer las relaciones. Este concepto es fundamental de cubos, ¿ok? Eso tiene que quedar claro para que hagan una implementación pues eficiente, ¿no? Ok, voy a regresar acá a la parte de la estructura de dimensión. Vean que ya aquí se desapareció el warning. Y voy a procesar esta dimensión para que vean cómo se visualiza ahora las jerarquías. En este caso, estamos viendo únicamente una dimensión, ¿verdad? Aquí no estamos explorando ningún cubo, dado que pues no hay datos, ¿verdad? No he asociado los hechos. Listo, ya se procesó. Y voy a ir a la parte aquí que dice browser. Y voy a aquí reconectar para que refresque los datos y vean ahora. Adicionalmente a los atributos que aparecen con este simbolillo aquí de 6 puntitos, aparecen estos árboles. ¿Okay? Estos árboles que definen son jerarquías. Entonces, vean, recuerden, el producto, esos son los miembros de ese producto, pero si selecciono una jerarquía que es yo producto largo, ahora ya la navegación va a ser muy distinta. Vean, tiene los 3 niveles que yo especifiqué, la familia, la descripción del producto largo y el código producto. ¿Okay? Entonces, esta forma de ver los miembros de un atributo va a permitir también, por ejemplo, acceder a la información, inclusive los reportes, accederlo de esta forma. Entonces es más amigable para un usuario y uno puede ya hacer agregaciones de este tipo. Si selecciona el producto, la jerarquía de productos, que era utilizando la descripción corta del producto, pues es similar, únicamente que es la descripción corta del producto, ¿verdad? Que únicamente va a decir terreno, vivienda, auto y no garantía. ¿Okay? Entonces ya hicimos una dimensión con dos conceptos primordiales que son jerarquías y relaciones. ¿Okay? Esta parte de relaciones es súper importante. ¿Si alguien tiene alguna consulta hasta ahí? Ya cuando exploremos los datos, pues va a ser más fácil visualizarlo y más cuando hagamos los reportes, pero la idea es que los conceptos vayan a ir quedando claros. Ir amarrando también la parte de bóveda de datos que ya vimos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven lo importante de tener la información estructurada en una bóveda de datos con modelo estrella de dimensiones y hechos. Esto facilita mucho esa parte del cubo. Ok, voy a hacer otra dimensión, que es la dimensión de fecha, para abarcar otro concepto más que quiero ver y unas cositas que hay que tomar en cuenta cuando se hacen relaciones, y finalmente ya crear un cubo rápidamente para amarrar los conceptos. Entonces, de nuevo, voy a hacer una nueva dimensión, New Dimension, y en este caso voy a utilizar la dimensión de fecha. Voy a utilizar no la que hicimos dinámicamente, sino ya la que teníamos lista. Okay, acá está la llave de la dimensión de fecha. En este caso voy a utilizar el atributo de fecha como etiqueta, digámoslo así. Y los atributos, voy a utilizar algunos de ellos, no todos. Voy a utilizar, de ejemplo, qué sé yo, el mes de los datos, el mes como nombre, el año, y qué sé yo, el año mes nombre. Digamos que voy a extraer todos estos. Y voy a poner acá un nombre que dice fecha. Voy a finalizar. Listo. ¿Okay? Entonces voy a procesar de nuevo esta fecha. No he hecho jerarquías, no he hecho relaciones. Entonces no debería pues, haber problema alguno. Listo. Listo, está completo. Voy a hacer una exploración de esa dimensión de fecha. Y ven que aquí, pues obviamente van a ser todos atributos, que sé yo, año.
y aquí están todos los miembros de atributo año que van a ser los valores, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2050, creo que estaba en esa tabla proporcionada. ¿Okay? Si selecciono los meses, pues van a estar de 1 a 12, y el mes nombre de enero a diciembre. Bueno, en este caso lo estoy ordenando de forma alfabética. En este ejemplo, eso se puede también cambiar. Por ejemplo, vamos a hacer rápidamente este ordenamiento. Acá donde está el mes, ¿cuál era lo que tenemos seleccionado? El mes nombre. Uno puede hacer varias cosas, no únicamente definir jerarquías y relaciones, sino puede cambiar, digamos, más cositas a estos atributos. Y en este caso, esa propiedad de los atributos uno puede, digamos, modificar algo. Por ejemplo, el nombre, que es la etiqueta que se va a mostrar ahí, ustedes los podrían cambiar, qué sé yo, en vez de mes nombre, ustedes pueden, más para ejemplificarlo, voy a ponerle acá etiqueta, nada más para que vean que se puede cambiar. Etiqueta mes, ¿ok? Y a la etiqueta mes voy a decir que está, bueno, no así para mostrarles este ejemplo. Ok, voy a hacer ya jerarquías y relaciones para que vean qué cosas hay que tomar en cuenta cuando uno está haciendo las relaciones, más que todo, no las jerarquías, pero las relaciones. Entonces voy a hacer una jerarquía. Ya hicimos varias con producto, en este caso voy a hacer únicamente una, donde asocio, qué sé yo, los años con los meses, ¿verdad? Entonces, obviamente los meses pertenecen a los años. A esta jerarquía le voy a poner un nombre que dice, que voy a ponerle aquí, voy a ponerle años, ¿ok? Voy a ponerle años y me indica el warning, ¿verdad? Que no hay relaciones asociadas, y voy a hacer la asociación. Únicamente voy a indicar que un mes pertenece a un año, ¿ok? Entonces ya acá el warning ya desapareció, y voy a darle a procesar para que vean qué pasa, ¿verdad? Todo pareciera estar bien, pero hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Entonces voy a ejecutar eso para que vean qué consideraciones hay que tomar en cuenta cuando uno está procesando y creando relaciones y jerarquías. Entonces acá, pues, efectivamente, pues hay un error, que era lo que quería mostrarles. Y lo que indica el error acá es que hay una clave de atributo duplicado. ¿Okay? Y da un ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, ¿qué está sucediendo? Voy a explorar acá la dimensión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Digamos, acá están los meses, ¿verdad? Este atributo mes, y aquí está el atributo de año. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven acá, y pues para el año 2000 hay un enero, ¿verdad? Y va a haber un febrero, etc. Pero voy a saltar acá para el año 2001, pues va a haber otro febrero, y va a haber otro enero, ¿verdad? Entonces, evidentemente van a haber muchos eneros y muchos febreros. ¿Qué implica esto? Si yo tengo la información agregada por mes, ¿verdad? Si yo agregué todos los eneros, pues evidentemente yo ya no puedo segregarlos pues, por año, ¿verdad? Ya no puedo partirlo. Y eso lo que indica es que hay información duplicada. Eso es el mensaje que indicaba ahí, ¿verdad? Que hay una llave duplicada en este caso, hay múltiples entradas por mes, de tal manera que no se puede asociar un mes únicamente a un año, lo cual es obvio, ¿verdad? Hay muchos unos acá para cada uno de los años. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, afortunadamente hay una forma sencilla de hacerlo. Resulta que a cada uno de los atributos que estén disponibles en la dimensión, en este caso voy a seleccionar el mes, que es el que está dando problemas, uno puede definir una forma única de identificar a ese atributo. Entonces, ¿cuál es la forma única de identificar a un mes? Pues asociarlo con un año, ¿no? Entonces acá, en propiedades en este caso de mes, hay una opción que dice Key Columns y Name Columns. Esto es fundamental. Donde dice Key Columns, lo que uno indica es la forma única de identificar en este caso a un mes, ¿verdad? Entonces uno hace clic acá, donde está el Key Columns, y lo que se muestra son todos los atributos disponibles en esa dimensión. Perdón, creo que estaba utilizando CRM, no importa. ¿Cuál estaba utilizando acá? Ok, CRMs. Entonces vean que está el mes, ¿no? Evidentemente está el mes. Y lo que voy a indicar es que ese mes
la forma de identificarlo de forma única va a ser asociándolo con el año. Entonces voy a arrastrar aquí el año, y yo voy a poner aquí el año primero, y después el mes. Entonces esto me va a identificar de forma única a un mes, evidentemente, ¿verdad? Ya el 1 del año 2000 pues va a ser único, ¿no? El 1 del año 2001 va a ser único, etc. ¿Okay? Entonces ya los tengo identificados de forma única. Entonces voy a clic en OK. Ahora, ¿qué sucede con esto? Dado que son dos atributos, ¿verdad? Estoy asociando dos atributos, ¿cómo voy a desplegarlos? ¿Qué etiqueta mostrar? Entonces, en este caso, donde dice Name Column, ustedes van a seleccionarlo, o hay que seleccionarlo, y ustedes pueden indicar qué columna quieren mostrar. En este caso, en vez de mes, voy a utilizar el nombre. Entonces, ni siquiera estoy utilizando el atributo original, y voy a seleccionar el otro atributo, en este caso el mes nombre. Entonces, voy a darle procesamiento a esta dimensión de fecha, para que vean qué sucede, si el error ya no existe o si el error persiste, y después navegar la dimensión. Entonces, vamos a darle procesamiento, y ya fue satisfactorio, ¿no? Entonces, vean, voy a explorarlo para que vean cómo se visualiza. Voy a darle aquí reconectar para que se actualice. Entonces, vean, ya aquí está la dimensión de años que definí y todos los atributos. Todos los atributos. Voy a navegar, bueno, ya hemos visto año, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto año, habíamos visto mes, ya habíamos visto, ¿cuál es la otra? Etiqueta mes. ¿Okay? Entonces, voy a hacer clic en años para que vean cómo se ve la jerarquía. Entonces, aquí están los años, evidentemente, y lo que sigue ahora son los meses. ¿Ven? Entonces, aquí aparece enero, febrero, marzo, etc. Bueno, en este caso está en abril, perdón, en inglés, asociados con los años. Entonces, ya los podemos navegar. Ya nos da el error. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que cuando la herramienta está haciendo, por ejemplo, las agregaciones, si las va a agregar por mes, implícitamente ya va a hacer la agregación en vez de mes, mes y año, ¿verdad? Para poder hacer las navegaciones posteriores, si no, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces ya realmente las agregaciones, en vez de tener 12 agregaciones por mes, va a ser 12 por la cantidad de años que haya, y está precalculado. Esa es la idea, digamos, de las relaciones y las jerarquías, y la definición única para poder identificar, digamos, cada una de esas combinaciones, por así decirlo. ¿Okay? Eso es lo que quería mostrarles de jerarquías y relaciones, haciendo el ejemplo con dos de las dimensiones. No sé si tienen alguna consulta por ahí. Por ahí todavía nos acompaña Bernardo, John, María Alejandra, Mauro, Silvia, otro compañero que no distingo el nombre, y pues obviamente Valdemar de Prominat. No sé si alguien tiene alguna consulta ahí de la creación de dimensiones. Ya en la tarea, ahorita lo vamos a ver, la idea es que ustedes lo hagan, pero ya con datos propios, para que experimenten un poquito más cada uno de los conceptos y los problemillas que les pueden salir. ¿Okay? Pero los pasos son los mismos, pero únicamente ya serían con sus datos, ¿no? Ok, antes de hacer el cubo, ya para terminar y ver cómo se ven los datos, recuerden, de nuevo, la parte de cubo lo vamos a hacer la otra semana, pero únicamente para amarrar los conceptos y ver cómo interactúan las dimensiones. Antes de hacer eso, nada más voy a mostrarles unas propiedades adicionales que uno puede modificar los atributos. Por ejemplo, en este caso, la dimensión de fecha, aquí está la jerarquía, están todos los atributos. Yo quisiera, por ejemplo, encapsular la información de tal manera que los usuarios no puedan ver los atributos, sino que únicamente vean las jerarquías, qué sé yo. Entonces acá, en la dimensión, yo puedo seleccionar los atributos que yo quiero ocultar, y aquí en propiedades, selecciono un atributo, voy a propiedades, y acá en este atributo, que indica la visibilidad del atributo en la jerarquía, ustedes pueden ponerle un false. Voy a ponerle varios en false. Digamos, voy a poner esto en false. Este también. Creo que dejé únicamente uno o dos. Ok. Para que vean qué sucede, voy a de nuevo hacer el procesamiento. Esta parte de procesarla siempre es requerido, ¿verdad? Recuerden que esto lo que hace es ir al análisis services y crear las estructuras ahí, ¿verdad? Voy a ejecutar. Ya fue satisfactorio, voy a cerrar. Ok, voy a reconectar para que refresque. Y ven que aquí ahora, en vez de tener todos los atributos, únicamente aparece la jerarquía y el atributo que dejé sin modificar. Entonces ustedes pueden encapsular eso y crear las jerarquías a priori,
ocultar los atributos que no quieran mostrar, y ya el usuario va a ser un poquito más limpio, digámoslo así, los atributos que pueden seleccionar. ¿Okay? Entonces recuerden acá, antes de hacer el cubo, voy a mostrarles acá en el Analysis Services, voy a hacer un refrescar a esto, y va a aparecer la base de datos que acabamos de hacer, que era esta, MD Pascal, y es una base de datos multidimensional, ¿okay? Y acá uno puede tener múltiples cubos, obviamente no tenemos creado ninguno, y las dimensiones, si van a estar disponibles, van a ser fecha y producto. ¿Okay? Entonces aquí es donde se están creando las estructuras. Ya para finalizar, antes de enseñarles ahí la tarea número 2 que tienen que realizar para la próxima semana, voy a hacer un cubo súper rápido, y no voy a ahondar mucho porque de nuevo, esto lo vamos a hacer la próxima semana. Voy a hacer un nuevo cubo, aquí simplemente clic derecho sobre cubo. ¿Okay? Voy a utilizar las tablas existentes del cubo. En este caso, la tabla de hechos es esta que dice FAC Créditos 2. Entonces, esa es la tabla que voy a utilizar. Estos son los hechos que voy a utilizar. En este caso, no voy a detallar mucho. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Acá son las dimensiones, ¿verdad? Que ya tenemos. Entonces, son las dimensiones que vamos a utilizar. Y automáticamente, dado que hay relaciones de otras tablas con esa tabla de hechos, él, digamos, sugiere qué dimensiones crear. No las vamos a hacer el día de hoy. Y voy a ponerle acá un nombre al cubo. Voy a ponerle, qué sé yo, en este caso voy a poner cubo Pascal. Vamos a darle finalizar. Ok. De nuevo, no voy a alargar mucho de esto del cubo. Nada más voy a procesarlo. Y antes de procesarlo, quiero detallar uno de los conceptos que tenemos pendientes para el día de hoy. Y era la parte de las dimensiones que juegan múltiples roles, o el Role Playing Dimensions. En este caso, la dimensión de fecha, y era parte de la tarea, nos puede servir tanto para representar las fechas de fines de mes, como las fechas de apertura o de finalización o de vencimiento de los créditos, ¿verdad? Porque esta tabla tiene los datos, de nuevo, vamos a explorarlo, a nivel de día, ¿verdad? Entonces, obviamente los créditos vencen un día o se orinan un día, o los cierres de mes, pues están acá, ¿no? Entonces, la misma tabla nos va a servir, nos va a fungir como varios roles, por eso hay que varias relaciones acá. Y muy importante cuando uno está haciendo el cubo, y eso lo vamos a detallar un poco la próxima semana, es definir el uso de cada una de las dimensiones. Entonces acá cuando uno tiene el cubo, en la parte del usage o el uso, vean que la dimensión de fecha está utilizada varias veces, ¿verdad? Múltiples veces, con la misma llave que era fecha de SK. Acá lo único que uno que tiene que corroborar es que las llaves estén correctas. Por ejemplo, acá fecha de mes, damos clic acá, esta opción, aparece con mes FK. Para mes FK es una columna de la tabla de hechos, lo cual está bien. Esta es la relación que queremos, ¿verdad? Fecha inicial, veamos si está bien. Efectivamente está bien, es fecha inicial FK con fecha. Y fecha de vencimiento con fecha SK, lo cual está bien. Entonces, esta parte es importante cuando tiene dimensiones que juegan múltiples roles, lo cual es típico en tablas de tiempo o de fechas. ¿Ok? Ya para terminar, voy a procesar este cubo rápidamente, voy a procesarlo para que vean cómo se interactúa con las dimensiones y las jerarquías y demás. Voy a procesar el cubo. Entonces ya terminé de procesar el cubo. Entonces nada, voy a navegarlo. De nuevo, esto lo vamos a ver ya más detalle en la próxima clase. Y nada más quiero mostrarle cómo se van a ver las dimensiones. Entonces, acá tengo las dimensiones de producto y fecha. Acá están las jerarquías que ya teníamos preconcebidas, ¿vean? Y únicamente el atributo que yo expuse. Y para producto tenemos todas las jerarquías y la familia de productos, ¿ok? Y acá donde están los hechos, eso lo vamos a ver la próxima semana, pues están los valores que yo quiero cuantificar. Entonces voy a restar únicamente un hecho que es el saldo de la cartera, voy a restarlo aquí en esta parte derecha, y aquí aparece el saldo ya total, pero quiero verlo por producto, en este caso por la jerarquía de producto, entonces voy a restarlo. Entonces vean que ya aparece aquí la familia, el código del producto y el código, y el saldo, y voy a restar únicamente acá fecha,
para únicamente seleccionar uno de los meses de los datos, ¿verdad? Porque ven que habían 3 meses de datos. Entonces voy a seleccionar aquí únicamente los de enero de 2013. Y aquí ya está la cartera, ¿verdad? Por producto y por familia para un mes en particular. Entonces, no, esto lo vamos a ver en detalle, pero vean que todo lo que hicimos, pues obviamente ya se puede utilizar. Las dimensiones, las jerarquías, e internamente las relaciones facilitan que estas cosas se calculen, digamos, más rápido. Por ejemplo, si yo quito acá los productos, ¿verdad? Acá están, en vez de tener 4 filas, van a haber 2 filas, y lo que hace es sumar esos dos valores. En vez de recorrer la base de datos, ¿verdad?, total, con los miles de registros, ya esos dos datos están precalculados en el cubo. Si yo quito el producto, vean qué rápido se calcula la familia, ¿verdad? Porque ya eso está precalculado. ¿Okay? Entonces, esa es un poquito la ventaja de, no un poquito, esa es la ventaja de los cubos, y específicamente la definición de relaciones a partir de las jerarquías. ¿Okay? De nuevo, esta parte de creciendo el cubo como tal y de los hechos lo vamos a ver la próxima semana. Hoy quería enfocarme en la parte de dimensiones y particularmente en los conceptos de relación y jerarquía. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta previo a enseñarles la tarea que está ya disponible en el site. Si no hay consultas o comentarios, ya la tarea número 2 está en el aula virtual. Y la idea es que a partir de lo que ustedes definieron en la tarea número 1, con respecto a sus datos propios, puedan hacer una bodega de datos. Obviamente tienen que hacer un ETL con Integration Services para poder poblar esa bodega de datos y hacer un cubo. Bueno, básicamente hacer las dimensiones, eso es lo que me interesa más. Y puedo hacer un cubo ahí rápidamente para ver esas dimensiones. Eso es un poquito la parte de la tarea 2. ¿Cuál es la dimensión de fecha? Ok, en la tarea 1, sí, se mencionaba la parte de dimensión de fecha, pero lo que pueden hacer es únicamente ya es importar el archivo que está disponible en Gala virtual, de tal manera que no tienen que hacer, digamos, ningún ETL para poblar esa dimensión de fecha, únicamente a partir del archivo que se suministró, poblar la dimensión. Con un producto también, con producto sí son dos cosas. Con la dimensión de producto se les facilitó un script, ¿verdad? Para poblar esa dimensión de producto y para crearla. Venía únicamente, creo que con 2 productos, y creo que tienen que agregar los productos que faltaban. ¿Okay? Pero eso lo pueden hacer a partir del mismo código, utilizando el mismo código que estaba en la virtual, un script. En el script que se les facilitó para crear la dimensión de producto, es básicamente quería que viera un poquito la estructura de ese script, y si faltaba un producto, insertarlo. No sé si queda claro, Mauro. Para fechas, únicamente importar la tabla. El Excel que está ahí facilitado en la virtual, únicamente importarlo. No tiene que ser un ETL. Ok. Y para el de producto, viene un script para llenar los productos. Dame un segundito para lograrles. Un segundito. Bueno, el del modelo promediado ahí está bien. Ya, pues ahí, si lo tomas de ahí, pues ya va a estar listo el producto. Pero déjenme un segundito para revisar el script proporcionado. Sí, aquí está, déjenme un segundito para mostrárselos. Sí, ahí está en el aula virtual. El script que dice el 3, que dice agregar datos de dimensión al producto, ese es el que podíamos usar para poblar esa dimensión. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna otra consulta o comentario en general. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, bueno, de nuevo recalcarles que la tarea número 1 se movió para el sábado. Por favor, ahí entréguenla a más tardar el sábado por la noche. Y si tienen pues cualquier inquietud, pues lo pueden postear en el foro, y lo vamos a estar atendiendo tan pronto como nos sea posible. Sí, adelante, Mauro.
Sí, para la tabla de morosidad, de hecho voy a mostrarles acá un ejemplo de la que ya, de cómo debería verse. Un segundito. La idea es que creen algo como esto. Bueno, de hecho ahí está en la tabla de promediedad, lo cual pues les va a facilitar la creación. ¿Okay? Pero la idea es que ustedes la construyan, ¿verdad? Y acá simplemente ya lo que tengo agregado son, esta llave que está acá, pues una llave de sistema, ¿verdad? Ahí automática, simplemente de un consecutivo. Y lo importante, no, esta tabla tienen que crearla manualmente, Mauro, no hay, digamos, bueno, podrían simularla a partir de los datos, pero la pueden crear manualmente, es una forma más sencilla, dado que únicamente tiene poquitos valores. Creo que tenía nada más unos como 5 valores. Todas las dimensiones, ¿verdad? Se pueden derivar, ¿verdad? En la práctica, pues uno todas las deriva de la tabla, por ejemplo, de créditos. Vamos a sacar la tabla de créditos, ¿verdad? Aquí está la tabla de créditos. En la tabla de créditos, ¿verdad? Acá está la morosidad. ¿Dónde está la morosidad? Acá. Esto que dice días de atraso no son días, ya está la morosidad, ¿cómo se llama esto? Codificada. Donde uno son 0 días de atraso, 2 es de 1 a 30, etc. ¿Okay? Entonces, ustedes realmente en la práctica uno lo construye de acá, ¿verdad? En este caso, esta dimensión tiene poquitos valores que van creo que era de 1 a 10, entonces uno puede crear la tabla ya preconcebida, ¿verdad? Con 10 registros únicamente la tabla, y es lo que yo tengo un poquito acá en esta, ¿verdad? De 1 a 10, realmente son los que importan, ¿verdad? Entonces, en la práctica, no, en la práctica uno tiene a partir de los datos, digamos, transaccionales, construye las dimensiones, y, por ejemplo, qué sé yo, si el día de la mañana ya no viene 10 y viene 11, recuerden acá el proceso de ETL que vimos para cliente, pues ya se agregaría uno automáticamente, ¿verdad? Exacto, este sería el campo exacto, ese sería el campo de lookup, ¿verdad? Esta es la llave de negocio, ¿verdad? Esa es la llave de negocio y habría que crear una llave subordinada, tal y como lo vimos en las otras ¿cómo se llama? Dimensiones. Recuerden, esta es la llave de negocio de cliente, esta es la llave de negocio de producto y en este caso sería la llave de negocio de morosidad, ¿verdad? ¿Sí queda claro, Mauro? Ok, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta esa. Muchas gracias, Mauro. Y recuerden que ya esta columna ya está codificada. Exacto, lo puedes calcular. ¿Verdad? En este caso. Sí, en este caso, por ejemplo, acá los distintos valores, de hecho voy a hacer aquí, nada más para terminar esta consulta, voy a hacer un distinct de los días de atraso. El días de atraso que está en esa tabla, por ejemplo. Bueno, esa columna que se llama días de atraso, que ya está codificada. Voy a ejecutar. Entonces vean que hay, bueno, voy a ordenarla. Entonces, vean, hay 10, ¿verdad? Entonces, si ustedes, en parte de lo que se pedía es que pusieran una descripción, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden construir la descripción, digamos, manualmente o alguna lógica, qué sé yo, esta que uno diga 0 al día, ¿verdad? O 0 días de atraso, 2 atrasos de 1 a 30, etcétera. En este ejemplo que yo puse acá, pues yo puse esas etiquetas, ¿verdad? Yo las puse ahí manualmente. Se podrían simular o bien, como ya puse, ya predefinidas. Con gusto, Mauro. No sé si... Ajá. Sí, la idea es, en la medida de lo que sea posible, es que no, digamos, que no utilicen los datos que estén en la base de datos de promedial, sino que lo hagan, digamos, desde cero, ya sea con los scripts o importando los datos. Básicamente la idea es que utilicen los datos, digamos, o que hagan ejercicio desde cero, ese es el objetivo. En general, la dimensión de producto es sencilla, únicamente se tienen que agregar dos productos adicionales y para fecha únicamente importar todos los datos. ¿Okay? No sé si hay más consultas, comentarios. ¿Estaríamos entonces? Sí, eso no hay un problema, Silvia. Recuerden, yo puse ahí en el...
Gracias, Mauro. Pues ahí en el foro, evidentemente uno no es que, digamos, ya en la práctica, no es que esto, digamos, sacan la herramienta, en el caso que teníamos CTL, y íbamos a hacer todo, casi cada día o cada mes, iba a venir un usuario a hacer clic para ejecutar el proceso. No, eso, digamos, el proceso se implementa en la base de datos, se crea como un job, no como proceso almacenado, sino como un job, y que ejecuta todo el proceso internamente, ¿verdad? Ya por medio, digamos, del servidor. Y debe funcionar para cualquier volumen de datos. Evidentemente, entre más datos haya, pues obviamente va a tardar más y va a depender, por ejemplo, si la base de datos, donde se extraigan los datos y demás, esté bien administrada desde el punto de vista de base de datos, es decir, índices y ese tipo de cosas, particiones, es un poquito más técnico, ¿verdad? Esa parte. En el tanto eso esté bien diseñado, pues el rendimiento va a ser eficiente o no, ¿verdad? Pero a lo interno, básicamente ese lookup que vimos como objeto, pues se va a realizar, ¿verdad? Se va a ejecutar. Pero tiene que funcionar para cualquier volumen de datos. ¿Ok? De nuevo, pues va a atender. Sí se puede acceder. Sí se puede acceder. Oracle desde SQL Server. No hay ningún problema. Si te refieres a SQL Server desde las herramientas, me imagino. La consulta que nos hace ahí, no sé, no te captura el nombre por el alias que está. Ariel, sí. Sí se puede acceder, no hay ningún problema. Ahí, John, si te da un error particular, lo que puedes hacer es poner con gusto, Ariel, la foto o el mensaje de error detallado en el foro para poder ver exactamente qué es el error y poder evacuarlo. Aquí para el ejemplo de Ariel, nada más, donde están las fuentes de datos, si están los componentes, por ejemplo, acá está el proveedor de Oracle. Entonces, en el tanto estén configurados, instalados los proveedores de datos, Ariel, ahí uno puede acceder a Oracle o a lo que sea. Eso no hay problema. Y en el tanto también los usuarios tengan permisos de acceder a sus datos, ¿verdad? Ya, de nuevo, algunos puntos técnicos que hay que revisar, pero técnicamente no debe ser inconveniente. No sé si hay más consultas. De nuevo, John, ahí por favor me pones con gusto, Ariel, pones ahí la imagen, que se vea bien el error, eso sí, o el texto del error ahí en el foro para poder ver el detalle. Ya eso va a depender específicamente del error que te esté dando para poderte contestar. Así ya lo pusiste ahí, yo lo reviso más tardito. Ok. No sé si hay más consultas. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la participación. La próxima semana terminamos la parte de cubos y vemos un poquito de KPIs y demás, que es interesante. Y en la última vemos ya más reportes y cómo aprovechar la información que esté almacenada en la base de datos y en los cubos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana, que la pasen muy bien. Espero la tarea 1 para el sábado y la siguiente tarea queda de nuevo para el jueves. Muchas gracias a todos y muy buenas noches, que la pasen muy bien. Nos vemos, chao, un buen fin de semana.